El primer asesinato, la envidia fraternal y el castigo. Génesis 4:1-16. Esta es la historia de dos hermanos, dos ofrendas, y una prueba que no mediría el valor de sus dones, sino la profundidad y la pureza de sus corazones. Una elección que desataría la primera sombra sobre la faz de la tierra. Caín, el primogénito, era labrador de la tierra. Sus manos, fuertes y curtidas, conocían el esfuerzo de arar el suelo y esperar pacientemente el fruto que brotaba de él. Abel, su hermano menor, era pastor de ovejas. Su espíritu era más sosegado. Su mirada se perdía en el horizonte mientras guiaba a sus rebaños por verdes pastos, comprendiendo el lenguaje silencioso de sus criaturas. Ambos, en su debido momento, decidieron presentar una ofrenda al Creador, un gesto de gratitud por la vida y las bendiciones recibidas. Caín tomó de los frutos de la tierra que había cultivado con su sudor. Abel, por su parte, escogió de los primogénitos de su rebaño, lo más selecto y preciado, su grasa y su vitalidad. Pero la diferencia entre ellos no radicaba en el tipo de ofrenda, sino en la intención invisible que la acompañaba. Mientras Abel entregaba lo mejor de sí con un corazón lleno de fe y devoción sincera, la ofrenda de Caín carecía de esa entrega total, de esa confianza plena en la providencia divina. Y Dios, que no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira. El corazón vio con agrado la ofrenda de Abel, y su espíritu humilde, pero no miró con el mismo agrado la ofrenda de Caín. El rechazo divino cayó como una helada sobre el alma de Caín. Su semblante se demudó y su corazón, que antes albergaba el orgullo de su trabajo, se llenó de una amargura profunda y oscura. ¿Por qué Abel y no él? ¿Por qué la ofrenda de su hermano había sido aceptada con favor mientras la suya era ignorada? La confusión se transformó rápidamente en ira, y la ira en un resentimiento que comenzó a envenenar cada uno de sus pensamientos. Miraba a su hermano Abel, cuya paz y serenidad ahora le parecían un insulto, un recordatorio constante de su propio fracaso espiritual. En lugar de mirar hacia adentro, de preguntarse qué podía cambiar en su propio corazón para agradar a Dios, Caín dirigió toda su frustración hacia afuera, hacia la única persona que le recordaba su falta. No entendía que la prueba no estaba en el fuego que consumía el sacrificio, sino en la llama que ardía dentro de su propio ser. La reacción de Caín fue el primer eco de una lucha que resonaría a través de los siglos. La incapacidad de alegrarse por el bien ajeno y la peligrosa tendencia a culpar a otros por nuestras propias carencias. Suscríbete y dale like a Curiosidades GT. Eso nos ayudaría a subir más videos como estos. La semilla de la envidia, una vez plantada en el fértil suelo de la ira, no tardó en germinar. Lo que comenzó como un sentimiento de injusticia se convirtió en una obsesión. Cada sonrisa de Abel, cada balido de sus ovejas, cada rayo de sol que parecía bendecir sus pastos, era para Caín una daga que se clavaba más hondo en su orgullo herido. La envidia es un fuego que consume desde adentro, que no se contenta con desear lo que otro tiene, sino que anhela que el otro lo pierda, ciega la razón, enmudece la conciencia y susurra al oído las más terribles justificaciones. Caín dejó que esa voz venenosa creciera en su interior hasta ahogar cualquier vestigio de amor fraternal. Ya no veía a Abel como su hermano, la carne de su carne y la sangre de su sangre, sino como un obstáculo, un rival, la causa de su desdicha. El pecado, como le advirtió el mismo Dios, estaba a la puerta, acechando como una fiera lista para devorarlo. Pero Caín, en su soberbia, en lugar de dominarlo, le abrió la puerta de su corazón y lo invitó a pasar. El plan oscuro comenzó a tomar forma en su mente, una solución terrible y definitiva para acabar con su dolor. Y así, la humanidad fue testigo de su primer acto de violencia, el más antinatural de todos, el de un hermano contra otro. Con palabras que ocultaban la tormenta de su alma, Caín se acercó a Abel y le dijo: «Salgamos al campo». Abel, inocente y confiado,
Sin sospechar la oscuridad que se había apoderado del corazón de su hermano, lo siguió. Lejos de la mirada de sus padres, en la soledad del campo abierto, bajo el mismo cielo que había sido testigo de sus ofrendas, la envidia de Caín alcanzó su punto culminante. Se levantó contra su hermano Abel y en un acto de furia premeditada, le quitó la vida. La sangre de Abel, la primera sangre inocente derramada por mano de hombre, clamó desde la tierra, un grito silencioso pero atronador que llegó hasta los cielos. La hierba se tiñó de rojo, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier trueno. El pecado se había consumado. La muerte, que hasta entonces era una consecuencia lejana del primer error en el Edén, se había manifestado en su forma más brutal y personal. La fraternidad había sido rota, y una mancha imborrable había quedado grabada en la historia del hombre. Entonces, en medio de ese silencio culpable, una voz resonó, no en los oídos de Caín, sino en lo más profundo de su conciencia. Era la voz de Dios, la misma que había paseado por el jardín en el fresco del día, ahora llena de una tristeza infinita. ¿Dónde está tu hermano Abel? La pregunta no buscaba información, pues el Creador todo lo sabe. Era una oportunidad, una última puerta abierta a la confesión, al arrepentimiento. Pero el corazón de Caín, ya endurecido por el pecado, respondió con desafío y mentira. «No lo sé», contestó con una frialdad que helaba el alma. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo negó su crimen, sino que también rechazó la responsabilidad fundamental que tenemos unos por otros. Rompió el lazo sagrado de la fraternidad, declarando que el bienestar de su hermano no era su incumbencia. Pero la sangre de Abel gritaba más fuerte que sus negaciones, y la voz divina prosiguió, exponiendo la terrible verdad. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Suscríbete y dale like a Curiosidades GT, eso nos ayudaría a subir más videos como estos. El castigo fue inevitable, pero incluso en la justicia, Dios mostró una forma de misericordia. Caín fue maldecido. La tierra, que había bebido la sangre de su hermano, ya no le entregaría su fruto con generosidad. Se convertiría en un errante, un fugitivo vagando por el mundo, sin un lugar al que llamar hogar, llevando el peso de su crimen a cada paso. Su castigo no fue la muerte, sino la vida, una vida marcada por el exilio y la memoria perpetua de su pecado. Caín, al escuchar su sentencia, clamó con desesperación, no por el dolor que había causado, sino por el peso de su propio castigo. «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar», dijo, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo matara. Y aquí, en la respuesta de Dios, vemos un misterio profundo. A pesar de la magnitud del crimen, Dios le otorgó a Caín una señal, una marca de protección, no para honrarlo, sino para preservar su vida. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Así, Caín, el primer asesino, fue también el primer protegido por una ley divina contra la venganza, enseñando que la vida, incluso la de un pecador, es sagrada y solo pertenece a Dios. No fue destruido, sino condenado a vivir con las consecuencias de sus actos, un testimonio andante de la gravedad del pecado y la inescrutable misericordia del Creador. La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato antiguo de un crimen lejano. Es un espejo en el que se reflejan las luchas más profundas del corazón humano. Nos enseña sobre el poder destructivo de la envidia y la importancia vital de dominar nuestras emociones antes de que ellas nos dominen a nosotros. Nos muestra cómo la comparación y el resentimiento pueden envenenar el alma y llevarnos por caminos de oscuridad que nunca imaginamos. Pero, sobre todo, esta historia nos habla del inmenso valor de cada vida humana y de la voz de la conciencia que nos llama a ser guardianes de nuestros hermanos, no sus verdugos. Nos recuerda que, incluso después de la caída más terrible, la puerta al arrepentimiento nunca se cierra del todo y que la misericordia puede manifestarse de formas inesperadas.
La marca de Caín es un símbolo del castigo, pero también de que la justicia divina no busca la aniquilación, sino la reflexión y la posibilidad, por remota que sea, de un cambio. Aprendamos a examinar nuestros corazones, a purificar nuestras intenciones y a celebrar el bien ajeno como si fuera propio, para que la sangre inocente nunca más clame desde la tierra por nuestra causa.